Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de las lluvias. Estamos en temporada de lluvias. Cada año hay una temporada de calor, pero después del calor vienen las lluvias. Aquí en el sureste de México es la temporada de huracanes, que tiene que ver con dos océanos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Así que cada año debemos conocer de estos fenómenos que están establecidos año con año. Pero no debemos caminar en incertidumbre ante todo lo que está ocurriendo, porque hay una palabra que Dios dejó en la tierra, las Escrituras. A través de las Escrituras podemos ser enseñados con respecto al tema específico de hoy, las lluvias. Solamente Dios puede enviar la lluvia porque es el creador de la lluvia. Ninguna otra persona, ningún gobierno, nadie puede crear la lluvia, solamente Dios. Y Dios tiene control de las lluvias. La tierra obedece a las lluvias. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados del polvo de la tierra y necesitamos agua. La tierra necesita agua, pero el agua la controla Dios. Dios dejó este maravilloso manual que se llama la Biblia para ser enseñados. El hombre tiene este manual, es el manual del Creador. Cuando nosotros en la vida común tenemos que ir a comprar un equipo electrónico, nos entregan un manual. Para revisar el manual, para saber cómo conectar y hacer funcionar ese equipo electrónico. Igual podríamos decir que Dios hizo lo que hoy conocemos como el manual, porque el manual es la Biblia y nos dejó la Biblia para que todo ser creado, como es el hombre en la tierra, conociera todo lo que tiene que suceder con la vida humana en la tierra. La Biblia no es un libro de religión, es un libro de vida, es un libro para el estilo de vida que Dios determinó en la tierra. Porque cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva en la tierra, ya estaba el enemigo de Dios en el planeta Tierra. Y por lo tanto, si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y cuando Dios calificó su creación, la creación del hombre, como la máxima creación, el diablo estaba escuchando y estaba viendo. Por lo tanto, el diablo empezó a atacar la creación de Dios, la máxima creación que es el hombre. Por lo tanto, Dios por eso determinó que el hombre tenía que depender de Dios. El hombre sin Dios está a expensas del enemigo. La Biblia le llama la serpiente antigua, también en Apocalipsis se le registra como el gran dragón, también se le registra como el diablo o Satanás. El diablo está actualmente en este presente siglo XXI actuando y como león rugiente anda de ciudad en ciudad, de nación en nación, tratando de destruir las poblaciones. Y debemos saber que el enemigo está hoy actuando de una manera directa en cuanto a las poblaciones y no se conoce nada de lo que está ocurriendo a menos que vayamos al manual. Por eso, si hay un tiempo donde debemos revisar la Biblia con respecto, en este caso, a las lluvias, debemos ir a la Biblia, porque el cuerpo humano necesita agua. La gran mayoría o gran porcentaje de nuestro cuerpo viene del agua y necesita agua. Igual el planeta Tierra. El planeta Tierra, la gran mayoría es agua. Es más, Dios de las aguas hizo los cielos. Eso está registrado en la Biblia desde el principio. En la creación, el primer día de la creación fue establecida o creada la luz. Dios dijo, sea la luz, y el Espíritu Santo creó la luz. Pero en el segundo día, Dios
creó el cielo o los cielos que hoy conocemos. ¿De dónde se crearon los cielos? Bueno, pues la Biblia es un libro de enseñanza y en Génesis capítulo 1, versículo 6, Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas. Haya expansión en medio de las aguas. Las aguas ya existían. Y separe las aguas de las aguas. O sea que el origen está en las aguas. Y Dios habló a las aguas para que las aguas se separaran y formara la gran expansión que conocemos como cielo. Por eso todo viene del agua. Y dice el versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, o sea, agua arriba, agua abajo. Entonces el planeta Tierra está rodeado de agua. Entonces, este es el origen. Por eso, ¿quién controla las aguas? Pues el creador de las aguas, Dios. Así que necesitamos saber acerca de todo ello. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo puso en un huerto con la necesidad de la comida, porque Dios diseñó el cuerpo con un sistema digestivo, con la necesidad fundamental del ser humano: comer. Necesitamos comer para tener vida física, fuerzas físicas. Así que necesitamos la comida. El huerto del Edén era un huerto de comida, pero no puede haber comida a menos que haya agua. Y por eso Dios en el huerto del Edén puso un río, el río de Dios. Ese río que se ramificó. Entonces, donde la tierra ve agua, habrá fruto de la tierra, habrá alimento. De allí las frutas, las verduras, todo lo que viene de la tierra. La tierra responde al agua, pero el agua hoy en día viene del cielo, las lluvias. Y Dios controla las lluvias. Dios a veces envía lluvias o detiene las lluvias debido al comportamiento del hombre. Cuando el hombre no quiere entender que es creación de Dios y que hay un manual al cual tenemos que atender, porque Dios es Dios de leyes y este manual es una ley. Cuando el hombre obedece el manual, obedece la ley de Dios, y en la obediencia a la palabra de Dios hay bendición. Pero si hay desobediencia, entonces vienen los cielos cerrados y el castigo. Y Dios trata con el hombre de esta manera aquí en la tierra. Por eso estamos viendo temporadas donde a veces no sucede nada en una ciudad, pero de pronto en otro tiempo vienen lluvias como nunca se habían conocido en esa ciudad. Así que debemos saber por qué causa está cayendo una lluvia que no es nada buena en la tierra. Dios controla las lluvias y por eso tenemos que ir a la Biblia, que es la palabra de Dios, nuestro manual, para ser enseñados en todo lo que tiene que ver con el hombre. El hombre necesita comer, pero para comer se le requiere agua. No podemos comer por comer, necesitamos agua. Y en el día se recomienda tomar muchos vasos de agua, no grandes cantidades, pero sí lo suficiente para que el cuerpo no se deshidrate. Así que necesitamos todos estos principios y verdades que están registradas en la Biblia. Lo que ha hecho la ciencia del hombre, la ciencia médica, es solamente descubrir lo que ya Dios estableció. El médico, el científico de la medicina, lo que hace es revisar el cuerpo humano y empieza a analizar las células, los huesos, los músculos. Pero ¿quién es el creador de las células, el creador de los huesos, el creador de los músculos? Dios. Pero el médico no conoce a Dios
El médico solamente va a conocer lo que tiene a la vista, huesos, músculos, células que está viendo en el microscopio, entonces empieza a desarrollar teorías, leyes que van a establecerse para la salud del cuerpo humano. Pero debemos saber que el creador del cuerpo es Dios. Así que debemos acudir a Dios. Dios está esperando que todo hombre, varón o mujer, conozca acerca de Dios y su palabra. Todo fue dado por Dios y aquí está la palabra que debemos estudiar, sobre todo en estos tiempos últimos, porque son los tiempos del regreso de Jesucristo, donde más debemos revisar las Escrituras, de manera especial la profecía. Hoy hablaremos de las lluvias de Dios. Lluvias de Dios. No las lluvias que muchos buscan en ídolos. Podemos conocer los pueblos antiguos. Ellos andaban buscando la lluvia para sus maizales porque no caía la lluvia, y si el maíz no recibía la lluvia, entonces se secaba y había destrucción. Estaban añorando la lluvia y crearon en su mente su propio Dios. Conocemos en las culturas antiguas dioses paganos, dioses que crearon ellos mismos para que trajera la lluvia. Y se les conoce en las diferentes culturas mayas, aztecas, con diversos nombres. Pero esos dioses son mentira del enemigo. Esos dioses no hacen absolutamente nada porque no pueden hacer nada, dice la Escritura, ni espíritu tienen. Así que el único que creó las lluvias y manda las lluvias y bendice a través de las lluvias o castiga con las lluvias es Dios. Bienvenidos por eso a este programa de enseñanza de la Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de las lluvias de Dios. Sí, bueno, vemos que Dios es el creador del agua, y algunos datos es que más del 70% de la tierra es agua. Sí. Al igual que el ser humano, más del 60% también es agua. Y en las aguas es donde se manifiesta también la unción del Espíritu Santo. Eso fue lo que el Espíritu Santo hizo cuando hubo un caos, un desorden. Dice, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, y a partir de allí vino un cambio. Ya habían aguas. Ya habían aguas, ciertamente. Así que cuando se estaba moviendo el Espíritu Santo ante el caos en la tierra, el agua ya se estaba moviendo en la tierra. Así es, y como bien mencionaste, el segundo día Dios separó el cielo del agua, y por eso si en el agua está la gloria de Dios, el Salmo 8 habla también de los cielos, que los cielos son la gloria de Dios. Así que el Espíritu Santo fue quien trajo el orden, trajo la creatividad, trajo un cambio a toda la tierra a partir, después que el diablo fue quien desordenó y provocó el caos en la tierra. El Espíritu Santo trajo el orden a toda la tierra junto con Dios el Padre y Dios Jesucristo también. Y vemos, ahora Dios también ha puesto límites, es lo que dice la palabra. En el libro de Job encontramos tantas referencias que Dios ha puesto límites al agua, ha puesto límites a la lluvia, ha puesto límites a cualquier parte de la tierra, lo cual quiere decir que nada sucede a menos que Dios no lo permita. Y en cuanto a ello vemos, por ejemplo, en cuanto a la lluvia, ¿no? Vemos, Dios ha puesto límites a la lluvia. Ahora hay casos extremos, ¿no? Donde no hay lluvia, ahí hablamos ya de una maldición, ¿no? Quiere decir que viene la sequía. Pero también está el otro extremo. Cuando hay bastante lluvia que provoca inundaciones, entonces también estamos hablando de una maldición, porque el límite sería que Dios hiciera el límite antes de esos extremos. Y por eso Dios necesita de la iglesia que ore, que ayune, que cumpla su labor de
de sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era quien intercedía por los pecados del pueblo. Así como un padre intercede por los pecados de su familia, el sumo sacerdote, antes el sumo sacerdote clamaba a Dios por los pecados del pueblo, y hoy es la iglesia, el sumo sacerdote, quien debería estar clamando a Dios para que Dios ponga límites a la lluvia y al agua. Es importante lo que estás refiriendo, porque hoy tenemos que entender la función de la iglesia. La iglesia no es religión, la iglesia es la extensión del cielo en la tierra. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, Él creó la iglesia, la instituyó como el poder del cielo en la tierra a través del Espíritu Santo. Por eso en Hechos 1:8 Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Todos los cristianos somos testigos de Cristo. Hoy estamos en el siglo XXI. ¿Cómo podemos hoy nosotros los cristianos ser testigos de Cristo que vivió en el siglo I? Han pasado ya más de 20 siglos. Así que por el Espíritu Santo podemos conocer a Jesucristo. Pero hay algo importante que Jesucristo hizo cuando ascendió al cielo. Está en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Aquí habla de Jesucristo como el testigo del cielo, el testigo de Dios el Padre, el testigo fiel. Jesucristo vino a ser testigo de lo que hay arriba, en el cielo, testigo de Dios el Padre. Y nosotros somos testigos de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo nos enseña, nos revela, y este libro habla de Jesucristo. Cristo nos revela las cosas del cielo. Y aquí dice la palabra de Dios que Jesucristo nos hizo precisamente reyes y sacerdotes. Podemos leer Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso la iglesia es la única que puede tocar el cielo, es la única que puede llegar a tocar el corazón de Dios, porque en la tierra está el diablo destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Dios solamente escucha la oración de la iglesia, y todo cristiano, hombre o mujer, somos sacerdotes para interceder a favor de la tierra. Podemos leer Ezequiel capítulo 22 en el versículo 29 y 30. Allí Dios, a través del profeta Ezequiel, está hablando acerca de la intercesión. Dios está buscando sacerdotes aquí en la tierra, intercesores. Hoy en día, podríamos decir, está buscando cristianos que oren, porque hay cristianos que no oran. Así que Dios anda buscando a personas que toquen el cielo, porque el diablo está trayendo destrucción sobre ciudades y naciones. Estos desastres naturales que estamos conociendo en las noticias, alguien tiene que interceder a favor de la tierra, y para eso es la iglesia. Somos sacerdotes y somos reyes. El sacerdote es un intercesor, pero el rey es el que ejecuta la palabra de Dios, el que decreta los juicios de Dios. Es por eso que el verdadero cristiano ejerce la autoridad y el poder en el nombre de Jesús contra el diablo, porque tenemos la autoridad, somos reyes aquí en la tierra, en lo espiritual, para poner al diablo bajo nuestros pies, reprender las obras del diablo de ciudades y naciones. Dios es Dios de entendimiento, de conocimiento, y a través del estudio de la Biblia vamos entendiendo acerca del papel
que tenemos que desempeñar, sobre todo nosotros los cristianos, independientemente de la denominación, porque hay muchas denominaciones cristianas. Por el hecho de ser cristianos, entonces somos reyes y sacerdotes y tenemos que ejercer la autoridad en el nombre de Jesús. En Ezequiel capítulo 22, versículos 29 y 30, allí habla que cuando el diablo está atacando, cuando el pecado está aflorando, porque el diablo ataca donde hay pecado. En una ciudad donde hay pecado, entonces vienen los desastres que hay en esa ciudad. Entonces Dios busca la intercesión para cambiar la circunstancia de maldición a bendición. Vamos a leer allí. Bueno, la lluvia, podemos hablar, tiene hay cuatro palabras en hebreo que nos habla de la lluvia, ¿no? Está el término genérico para lluvia es matar. Claro que matar en español se puede malinterpretar, pero matar en hebreo significa lluvia como término genérico. Luego tenemos los dos tipos de lluvia que dice la Biblia, ¿no? La lluvia temprana y la lluvia tardía. La temprana que nos habla de el otoño, ¿no? Cuando el sembrador va a dar la semilla, y la tardía, que es cuando viene la primavera. Por ejemplo, la temprana es Yore y la tardía es Malkosh en hebreo. Así que esos son los ciclos ahora sí de la lluvia, ¿no? Lluvia temprana, lluvia tardía. Pero hay una cuarta que define la lluvia que es la más abundante, que esa se puede también poner hasta para un juicio de Dios, ¿no? Que es la palabra Geshem. Geshem es lluvia abundante, que puede ser de bendición, pero también puede ser de maldición. Y esa es la lluvia que ahora sí que es bueno, ¿no? A veces se requiere un chubasco, ¿no? Una lluvia abundante, pero que no llegue a un extremo que pueda afectar. Por eso hay que pedir correctamente la lluvia a Dios también, para que llueva lo que tenga que llover, para que también el campo cobre vida, para que los animales de ahí toman el agua, para que también el ser humano pueda sobrevivir en la tierra. Así que por eso es muy importante pedir la lluvia a Dios y ser correctos en lo que uno pide. Por eso hay todo un capítulo en Jeremías que habla de pedirle a Dios la lluvia en tiempos de sequía. Así es. Dios anda buscando hombres en la tierra que estén clamando a favor de la tierra. Si yo soy cristiano habitando en esta ciudad de Villahermosa, tengo que bendecir mi ciudad. Esta es la ciudad que Dios me asignó como territorio para que yo bendiga esta ciudad. Y la bendición viene del cielo a través de la oración. Jesucristo dijo, todo lo que le pidan a mi Padre, yo lo haré. Tenemos que aprender a bendecir lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Todo cristiano vive en un territorio determinado, sea una ranchería, sea un ejido, sea una ciudad. Y las ciudades forman naciones. Y necesitamos por eso bendecir la tierra. Es lo que dice Ezequiel. Dios anda buscando personas que bendigan la tierra, ya que la tierra es la que da la comida al hombre. Yo no puedo maldecir la tierra porque de la tierra como. Entonces estaría yo maldiciendo mi comida. Yo tengo que bendecir lo que Dios ha determinado en bendición. La tierra es bendición, el agua es bendición, la comida es bendición. Y tengo que actuar de acuerdo a la enseñanza dada por Jesucristo. Cristo vino a cambiar nuestra forma de pensar y de hablar. En Jesucristo bendecimos. Cuando no éramos cristianos, estábamos en el lenguaje de este mundo, un lenguaje que afectaba al prójimo, maldecía al prójimo, maldecía las cosas, maldecía la tierra, maldecía todo. ¿Cuántas personas que están apartadas de Dios están maldiciendo?
Y cuando la persona está maldiciendo, la maldición le estará llegando. Por ejemplo, si la persona está pensando en muerte y habla en términos de muerte, la muerte le alcanzará. Dios es vida, ya Cristo venció la muerte hace 21 siglos. No tenemos por qué estar hablando de muerte cuando ya Cristo resucitó de los muertos y Él es vida. Entonces debemos hablar palabra de vida, es la palabra del Evangelio, la palabra de Dios. Por eso Dios está buscando hombres que hablen otro lenguaje, el lenguaje de la bendición que en Cristo hay. En Jesucristo bendecimos. Así que Dios busca intercesores a favor de la tierra, porque cuántos lugares territoriales en este mundo están pactados en maldiciones por hechicerías, brujerías. Todo esto ha traído maldición. Los ríos han sido pactados, las montañas han sido pactadas, las cuevas han sido pactadas, los valles han sido pactados. Entonces alguien tiene que cambiar la maldición en bendición. Y para esto es la palabra de Dios que debe ser declarada en oración, debe ser decretada a través de los siervos de Dios, reyes y sacerdotes en la tierra. Por eso Ezequiel habla en el capítulo 22, versículos 29 y 30. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios no quiere destruir lo que el diablo está tomando en ventaja debido al pecado. Jesucristo vino por causa del pecado, pero ya el pecado fue resuelto en la cruz del Calvario hace 21 siglos. Ahora la iglesia está en la tierra para estar hablando la salvación al pecador. Que el pecador salga de su pecado, salga de su maldición y entra en la bendición de Dios. Porque es a través del pecado y de las maldiciones de los pecadores que están llamando al desastre en una ciudad, en una nación. Así que Dios es Dios de leyes, Dios de su palabra, y donde hay obediencia a la palabra habrá bendición, desobediencia habrá maldición. Hace un momento hablabas de las 2 temporadas de lluvias que Dios determinó, las lluvias de otoño y las lluvias de primavera. Sí. En un año hay lluvias de bendición y Dios establece estas lluvias para la comida, para que la tierra dé la comida al hombre. En el otoño el agricultor está esperando la primera lluvia. Es una señal del cielo, la lluvia es una señal que Dios manda y la tierra está esperando la lluvia porque acaba de terminar el verano, entonces acaba de terminar el calor. Viene entonces el tiempo de la siembra de la semilla, pero para sembrar la semilla la tierra tiene que estar suave, tiene que abrirse el surco. ¿Y quién ayuda a la tierra? La lluvia. ¿Y quién controla y manda la lluvia? Dios. Dios es Dios de la lluvia, del alimento. Entonces el agricultor viene siendo una persona que está trabajando en equipo con Dios. El agricultor está esperando la lluvia, como la tierra también espera la lluvia, para que el agricultor abra el surco y empiece a sembrar la semilla. Se le llama la lluvia temprana, la lluvia de otoño. Y después viene la otra lluvia, en primavera. La primavera es cuando ya los árboles dan sus flores, anunciando que viene ya la comida, viene el fruto. Entonces el verano es tiempo de trabajar, de segar el fruto. Así que en los frutos hay semilla y este es el ciclo económico que Dios establece del otoño a la primavera, el verano y se vuelve a repetir en el otoño. Pero ¿qué sucede entre
en la primavera y el otoño pueden venir lluvias que no son buenas. Si hay pecado de por medio en la tierra, entonces Dios va a cerrar los cielos. Y en lugar de lluvia buena, vendrán las lluvias malas o vendrán las sequías. Eso está establecido en la palabra. Son las lluvias torrenciales que hoy estamos conociendo en algunos lugares. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 11, donde Dios habla de los cielos que se abren en la bendición para que haya lluvia en la tierra. Dios determinó todo esto desde el principio cuando introdujo a la nación de Israel en la tierra prometida. Dios dijo, yo tendré atención a esta tierra, estaré enviando mi lluvia y estaré vigilando que haya comida en esta tierra. Cada nación está siendo vigilada por Dios. La Biblia dice que los ojos de Dios atalayan las naciones del planeta Tierra. Toda nación fue creada por Dios para hacer bendición de su propia población. Nosotros los mexicanos, Dios nos puso en este territorio para que la tierra nos alimentara y la lluvia tiene que ser la lluvia que nos bendiga Dios para que haya alimento y debemos por eso conocer el manual. ¿Qué dice el manual con respecto a las lluvias? Dice Deuteronomio capítulo 11, versículos del 11 al 15. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Dios es Dios de la comida, comida en abundancia. Dios dice, comerás y te saciarás. Sí, ahí en el... Por eso tenemos que saber que Dios nos ama, Dios es bueno. Sí, ahí en el versículo 14 precisamente nos habla de tres de las palabras que acabo de decir en hebreo. Cuando dice yo daré la lluvia, es yo daré matar, es la lluvia. Luego tienes... Cosa sorprendente con la palabra matar, ¿no? Matar, sí, en hebreo significa lluvia. Luego dice la temprana, que es la lloré, que es la de otoño, y la tardía, que es la malkosh, que es la de primavera. Así que aquí están las lluvias de bendición que Dios ha establecido para cada nación del planeta Tierra. Pero, ¿cuál es la condición? La obediencia a la palabra. Dios abomina la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Que el ser creado por Dios, el ser humano, en lugar de reconocer al Dios creador de todas las cosas, empiece a adorar la misma creación de Dios. O sea, adoran al sol, adoran la luna, adoran la lluvia, adoran la tierra, adoran la muerte. ¿Cuántas festividades de muerte hay en muchos lugares? Entonces, Dios cierra los cielos y en lugar de la buena lluvia, vendrá la mala lluvia. Sigo leyendo, o sigamos leyendo, Deuteronomios 11 del 16 y 17. Dice la Escritura, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Esto habla de sequía.
En un año, en una nación, hay un tiempo de calor y hay un tiempo de lluvias o de frío para el final del año. Todo esto Dios lo estableció en las estaciones del año, en los cambios climáticos. Pero hay climas extremos. Los extremos es porque se han violado los principios de Dios. Vamos a leer en Jeremías 14. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Sequía, todo un capítulo que habla de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Entonces las personas que conocen al Dios de la lluvia clamarán en oración para que Dios mande la lluvia. El problema está en las personas que están apartadas de Dios y por el miedo y por insinuaciones de las religiones ocultas que hay en la tierra, empiezan a adorar otro Dios y a clamar a otros dioses. En México conocimos en las culturas antiguas a el dios de la lluvia, Tlaloc, Sí. era un dios de la lluvia. Y entonces clamaban a este Dios. Pero la Biblia dice que eso no se debe hacer, porque hay más sequía todavía, habrá más problemas. Dice aquí, versículo 3 y 4, acerca de lo que sucedió en medio de la sequía. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Y no solamente los hombres, sino también los animales. Sigamos leyendo versículos 5 y 6. Aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Ahora, ¿cuál es la causa de la sequía? ¿Cuál es la causa de que hayan los cielos cerrados en ciudades o naciones? Aquí está la respuesta, versículo 7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Este es un pasaje importante para que Dios abra los cielos. Si estamos viendo que en una ciudad los cielos están cerrados, entonces tenemos que pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, los pecados de nuestras ciudades. ¿Cuántas ciudades están siendo flageladas por el enemigo por el pecado? Para eso está la iglesia como sacerdote en la tierra. Somos real sacerdocio en la tierra para interceder a favor de los pecadores, a favor de la tierra, a favor de nuestras ciudades y naciones, pidiéndole a Dios perdón por los pecados que se están cometiendo, y Dios va a responder en su misericordia enviando un cambio en el clima, enviando la lluvia. Dice el versículo 20 acerca del reconocimiento del pecado. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches ni nos deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Entonces, debemos saber que el pecado es lo que afecta a nuestras ciudades, y por eso la iglesia está predicando el Evangelio de Jesucristo para que los pecadores se arrepientan y pasen de la maldición a la bendición. El problema de la persona que vive en su pecado es que afecta la tierra. Cuando Adán pecó, afectó la tierra. Dice la Escritura en Génesis que Dios maldijo a la tierra por el pecado de Adán. Sigue sucediendo lo mismo. Cuando en una ciudad hay personas que están pecando por diversos motivos,
pero están en el pecado, adulterio, fornicación, adorando dioses extraños, en corrupción, están afectando al prójimo, entonces afectan la tierra, afectan la comida, afectan el alimento, afectan la economía de una ciudad y de una nación. Hay crisis económica en todo ello. Así que Dios está esperando la intercesión, la oración. Dice el versículo 22, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? Aquí está Dios diciendo, el único que puede hacer llover es el creador de la lluvia, el creador del hombre, el creador de las naciones, el que dejó este manual llamado la Biblia para que nosotros confiemos en él y acudamos a él en tiempos de crisis, en tiempos de sequía o en tiempos de lluvia como las que están cayendo hoy, lluvias torrenciales. Sí, me gustaría tocar un poco la creación, ¿no? Porque vemos Dios estableció todo en el tercer día de la creación. El tercer día nos habla de la vegetación, la comida que se creó, Dios lo creó en el tercer día, y ese fue el día también que Dios separó el agua de la tierra, es decir, los mares o océanos que hoy conocemos de la tierra. Hay algo muy interesante con el día de los 6 días de la creación. Por ejemplo, los primeros 3 días, Dios lo que hizo fue escenarios. El primer día hizo la luz que el pueblo judío dice que es la luz divina de la creación, es una luz de sanidad, es la que vivieron los patriarcas, entre otros. Entonces, ese día Dios hizo tanto el día como la noche, el primer día. Luego llegas al segundo día. El segundo día lo que Dios hizo fue las aguas y el cielo. Dios separó el cielo de las aguas. Y luego llegas al tercer día, que es que estamos hablando, que es cuando Dios separó las aguas de la tierra e hizo la comida. Y ya después tenemos del el cuarto, quinto y sexto día son los seres o los elementos que iban a convivir en esos escenarios. Por ejemplo, el primero se relaciona con el cuarto día. El cuarto día Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. El segundo día se relaciona con el quinto día de la creación, porque Dios hizo tanto las aves en los cielos como los peces en el mar. Y el sexto día, que es cuando Dios creó la comida, Dios hizo al hombre en el sexto día, es lo que se relaciona el tercer día con el sexto día. Y Dios hizo también, primero hizo los animales terrestres y luego al final hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Algo aquí... O sea que cuando Dios creó al hombre ya existía la comida, Dios Exacto. había creado la comida para el hombre. Exacto. Y el punto que voy es porque ese día en específico, el tercer día de la creación, 2 veces vamos a encontrar que Dios dice, y vio Dios que era bueno. En todos los días lo dice, y al final de cada día, y dice, y vio Dios que era bueno, pero en este día en específico lo dice 2 veces. 2 veces, eso habla de una doble bendición. Por ejemplo, el pueblo judío por eso pone sus bodas en el tercer día, que representaría el día martes, porque ese es el día que hay más bodas judías, y está en Juan 12, por ejemplo, las bodas de Caná, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, porque en ese día, aparte de que Dios trajo el alimento, Dios lo bendijo doblemente al decir, y vio Dios que era bueno. Sí, Dios es el Dios de la comida, por eso Él está atento al cuerpo humano porque es creación de Dios. Dios estableció el diseño del sistema digestivo. Todos los días necesitamos comer y Dios por eso está atendiendo la necesidad del cuerpo humano. Pero cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre no quiere obedecer a Dios, lo primero que se suspende es la comida. En el libro de Joel, en el capítulo de Joel, en el capítulo 12, Dios convoca al ayuno debido a que no había comida, había sequía, había destrucción de los campos. Entonces Dios mismo convocó a la oración y al ayuno.
Y Dios dijo, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, convertíos a Jehová vuestro Dios. Y cuando hay obediencia en cuanto al arrepentimiento, porque ayunar es entrar en el arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento de todo pecado, lo primero que hace Dios es abrir los cielos y dar la comida. Es lo que dice Joel capítulo 2, versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío, aquí está la comida, pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Así que Dios es el Dios que nos alimenta. Así que necesitamos conocer la palabra de Dios y saber lo que Dios ha determinado de cómo vivir aquí en la tierra. Tenemos que alinearnos a la palabra de Dios y caminar en santidad. A esto vino Jesucristo, apartarnos del pecado, apartarnos de la maldición, apartarnos de las consecuencias del pecado y traernos la bendición. Solamente en Jesucristo puede haber todo ello. Amigo, amiga, yo te invito a que te acerques a Jesucristo, te acerques a Dios. No predicamos religión alguna. Estamos hablando de la vida humana. Todos nosotros hemos nacido en el planeta Tierra y necesitamos comer, necesitamos vestir, necesitamos el recurso económico para tener, para comprar. Todo esto lo da Dios, pero hay principios establecidos en cuanto a la economía de Dios. Por eso irás aprendiendo todo ello cuando te arrepientas de todo pecado y te acerques a la revelación que Cristo da en las Escrituras, la palabra de Dios. Tú puedes entrar a la salvación. Repite después de mí, Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de todos mis pecados y en este momento clamo a tu perdón, clamo, Señor, a tu salvación. Creo que tú moriste por mí en la cruz y resucitaste para mi salvación. Te declaro el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, ahora ya pasaste al reino de Dios, estás en las bendiciones de Dios. Te recomiendo que empieces a leer la Biblia, por eso tenemos que ir a una iglesia local. Hay pastores que enseñan de la Biblia y sobre todo temas como los que estamos hoy tratando. Son importantes para la vida diaria. Es un manual de la vida común, de la vida que toda persona tiene que vivir en las bendiciones de Dios en la tierra. Bienvenidos a la familia de Dios. Pues agradecemos que hayan estado con nosotros y les esperamos en nuestro próximo programa. Mañana tenemos un programa online a las 12 del día. Les esperamos. Bendiciones a todos y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.